tener la sabiduría, Padre Santo, que usted nos quiere dar, Padre Santo, que no salgamos, Padre amado, como llegamos, Padre Santo, sino que podamos salir diferentes, Padre Santo, y podamos atesorar la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, ponemos el tiempo en su mano, Padre bendito, para que usted siga exaltándose como lo ha hecho, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Amén y amén. Vamos a ver la vida del copastor en esta hora, porque le pido un fuerte palma al Señor, mi querido hermano. Maravilloso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén, El aleluya. Julito por ahí decía, yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a adorar a Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, si todos estamos en ese sentir, todos hemos venido a adorar a nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Doy gracias a Dios por este privilegio, hermanos, una vez más de predicar la palabra de nuestro Dios. Aleluya, todo lo hacemos, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, sea bienvenido a la casa del Señor. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan, capítulo 3, su versículo 1 al 15. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Un pasaje, hermano, muy conocido. Ya todos conocemos este pasaje, bendito Dios. Pero ahora, hermano, vamos a meditar en ello, bendito Dios, aleluya. Como tema, Jesús y Nicodemo. Este es el mismo tema que tiene el párrafo en este tema, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Juan capítulo 3, versículo 1 Bendito sea el Señor. al 15. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Ok, leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, Amén. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Hemos leído, Señor Jesucristo, tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor Jesucristo, aleluya. Porque tú nos quieres recordar cada día tu palabra, Señor Jesucristo. Tú nos quieres hablar por medio de ella, Señor, para que nosotros, dice tu palabra, porque todo aquel, dice tu palabra, Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Creemos en tus palabras, Señor. Queremos, Padre, que en esta noche, Señor, usted nos hable conforme a lo que nosotros tengamos necesidad y conforme a lo que usted quiera hablar a nuestra vida, Señor Jesucristo. Te damos gloria y honra
honra solamente a ti, mi Dios amado. En tus manos está nuestra vida para honra y gloria tuya, Señor. Gloria a Jesús. Amén, Jesús, y amén. Maravilloso. Bendito Dios, aleluya. Puede sentarse, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos. Pero no deje de adorar a nuestro Dios. Bendito Dios. Aleluya. El libro de Juan, estimado hermano, Juan el discípulo amado. El libro de Juan, hermano, es diferente a todos los libros, a los otros escritores del Nuevo Testamento. No se compara con Mateo, con Lucas y con Marcos. El libro de Juan es un evangelio, hermanos, distinto, bendito Dios, pero siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan comienza, hermanos, hablando de cómo Jesucristo vino por su pueblo, de cómo Jesucristo vino por los suyos, pero aquellos suyos le negaron, pero aquellos suyos no quisieron recibir su palabra. Sí, entonces es por esto que dice la palabra que a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Lea conmigo el 1:12 y dice 1:12 de Juan. Bendito Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El tema central de este párrafo que nosotros hemos leído es, o lo conocemos más como un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que tiene que haber en el cristiano después de que acepta a Cristo Jesús. Porque dice el 13 del 1, y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vamos a estar hablando también en esta noche de un nuevo nacimiento, porque eso es lo que Jesucristo le está enseñando a Nicodemo, un nuevo nacimiento. Y la palabra dice que no somos engendrados de carne o de sangre, sino de la voluntad de nuestro Dios, sino del Espíritu de Dios. Amén. Somos engendrados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y eso es lo que Nicodemo no podía comprender, lo que vamos a ver a continuación. Que no somos engendrados en carne, por Dios, sino que somos engendrados por el Espíritu. Bendito Dios. Y comienza este párrafo a hablar, estimados hermanos, de Nicodemo. La Biblia relata su nombre, Nicodemo. Y dice, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un principal entre los judíos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Un principal entre los judíos era aquella persona que se sentaba a juzgar a aquel pueblo, porque el pueblo venía siempre en busca de justicia. Entonces un principal, como lo declara, era una persona que tenía en posesión un alto rango dentro de la jerarquía judaica. Entonces dice la palabra, estimado hermano, que este hombre se presentó delante de Jesús, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra lo está declarando. Bendito Dios. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces, sino está Dios con él. Bendito Dios. ¿Cómo dice que vino Nicodemo? Vino de noche. ¿Cuál fue la razón por la que Nicodemo se acerca de noche ante Jesús? Podía hacerlo entre la multitud, podía hacerlo cuando sanaba a los enfermos, podía hacerlo cuando iba por el camino, podía hacerlo en cualquier otro momento. Pero Nicodemo busca la noche. Pero Nicodemo no va en el día. ¿Por qué? Porque tenía miedo Nicodemo que si lo veían platicando de esa manera con Jesús, lo mataran. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque él pertenecía al círculo de los judíos. Y al darse cuenta esto, que él conversaba de esta manera con Jesús, o que le está diciendo estas palabras, porque Nicodemo está reconociendo que Jesús ha venido. Nicodemo está reconociendo, él está diciendo, sabemos que ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque veía el testimonio de Jesús. Así es, aleluya. Hay algo, hermano, que nos va a identificar, es el testimonio. El testimonio que usted da como cristiano. La gente, hermano, lo va a ver. Y si usted está dando el testimonio, entonces van a decir, este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque marca la diferencia. No con orgullo, con arrogancia, no. Sino con humildad y mansedumbre delante de los hombres.
Aleluya. Entonces dice que Nicodemo se acerca de noche. ¿Y por qué que Nicodemo va de noche? Tenía miedo que lo rechazaran. Imagínense un maestro, alguien dotado en la sabiduría, en la inteligencia, pudiera acercarse a aquel hombre y pudiera, este es un símbolo, hermano, de humildad, y comenzar a decir, bueno, me voy a acercar a este, porque, y lo reconoce como superior a él, y se le acerca con palabras de halago y le dice, Rabí. ¿Qué es lo que Nicodemo quería? ¿Qué es lo que Nicodemo estaba buscando? Dicen que se acercó de noche y lo llama Rabí. Lo llama Rabí, quiere decir maestro. Lo llama maestro. Sabemos que ha venido de Dios, le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es, amén. Nicodemo, hermano, fue de noche, y esto representa, hermano, a nuestra vida espiritual cuando nosotros andamos en oscuras también. Gloria a Dios. Cuando nuestra vida, hermano, está oscurecida. Cuando nuestra vida está oscurecida, hermano, a usted le da pena decir gloria a Dios. Aleluya. Cuando nuestra vida está oscurecida, hermano, a usted le da pena glorificar a Dios. Cuando nuestra vida está oscurecida, a usted le da pena entrar al bodegón y que digan que es cristiano. Gloria a Dios. Cuando nuestra vida, hermano, está en oscuridad, queremos acercarnos a Cristo, pero que nadie se dé cuenta. Queremos saber que somos hijos de Dios, pero no queremos que la sociedad se dé cuenta que usted adora a Dios. Aleluya. Entonces Nicodemo se acerca de noche y le dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y comienza a halagarlo, pero hay algo, hermano, que Dios tiene, es que Dios conoce a todos los hombres. Amén. Es que Dios nos conoce, hermano. Aleluya. Dios conoce cuando usted quiere actuar astutamente, Él está delante de usted. Así es. Gloria a Dios. El salmo que leía el hermano en la mañana dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? Si a donde quiera que yo vaya, dice, ahí estás tú. Así es. Entonces, en ningún modo nosotros nos podemos esconder de Dios. Entonces, aquí este hombre llega con halagos y le dice, sabemos que tú has venido de Dios. Pero Dios, hermano, se va directo al punto, se va directo al grano. Se va directo a la necesidad que este hombre llevaba. Dios se va directo al problema que este hombre tenía. Porque este hombre sabía la escritura. Porque este hombre cumplía con sus requisitos. Él diezmaba, él ofrendaba, él daba limosna. Este hombre era un principal de la sinagoga. Y para ser un principal de aquel lugar tenía que ser ejemplo ante todos los judíos. Pero había algo que él no podía comprender. Había algo que él no había entendido. Que para que nosotros lleguemos al cielo es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Así es. Entonces, esto es lo que Jesús se le acerca y le dice. No le dice, sí, yo vengo del cielo. No, Dios no le dice otras palabras. Sino que de un solo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas son las palabras de Jesús. Esa es la expresión que Jesús le da a Nicodemo. Pero Nicodemo se queda maravillado. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estas palabras, hermano, que Dios le dice a Nicodemo, no solamente son para Nicodemo, son también para usted y yo. Amén. Porque si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si yo no nazco de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Pero ¿cómo? Este hombre se queda maravillado y se queda perplejo y le dice, pero ¿cómo es que vamos a volver a nacer de nuevo? ¿Puede acaso, le dice, un hombre volver a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo lo está viendo todo físicamente. Pero Jesús le vuelve a replicar estas palabras. Y le dice Jesús en el versículo 5, respondiendo a Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Hay necesidad, le dice, de que tú también des testimonio en la tierra. Así es. Porque el nacer del agua es el nacer del bautismo. El bautismo significa que nosotros nos limpiamos de pecado y confesamos ante los hombres que estamos dejando todo el pecado atrás y que estamos entrando a una nueva vida. Amén.
y que estamos dando testimonio de que Cristo gobierna nuestra vida, de que Cristo ha gobernado nuestro corazón y que ya no vamos a volver atrás. Gloria a Dios. Eso significa el bautismo. Amén. Vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Bendito Dios. Lucas capítulo 3. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermano, cuando Juan estaba bautizando, 3:10. Juan estaba bautizando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el momento que nosotros nacimos de nuevo, tuvimos que dejar todo lo malo, tuvimos que dejar todo lo viejo y poder vestirnos del Señor. Pero para poder nosotros apartarnos del pecado, tenemos que ponerlos a la disponibilidad de Dios. Miren lo que hacen estos hombres. Y dice, Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, está bautizando el apóstol Juan, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Bendito Dios. Entonces, esta gente se puso a la disponibilidad de Juan. En el momento que son bautizados, porque está hablando del bautismo de Juan, en el momento que son bautizados, esta gente es maravillada en su corazón y le pregunta a Juan, pero Juan, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Y Juan en otras palabras les dice, ahora ustedes tienen que dar fruto, porque no solamente es el bautismo, no solamente que usted diga que nació de nuevo, no, sino que también tiene que dar los frutos de un cristiano. Sino que tiene que ir cada día dando frutos. Como un niño cuando nace, usted ve los frutos de aquel niño. Usted lo ve que al año él ya va queriendo dar sus primeros pasos. A los 2 años él va queriendo hablar. A los 3 años él ya se moviliza más. A los 5 años quiere ir a la escuela. Así. Entonces le dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y mire que la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y él respondió y le dijo, que el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Para nosotros, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nace una fuerza de voluntad para poder compartir con el necesitado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nace aquel amor por aquella persona que está sufriendo, por aquella persona que está desamparada. Entonces, dice más adelante el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. En el momento de que nosotros le entregamos la vida a Cristo, tiene que ser una vida diferente. Porque no podían estos hombres ser bautizados y seguir en el mismo fracaso, en el mismo error. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le dicen los publicanos. Bueno, le dicen, no exageréis, dicen, más de lo que está ordenado. ¿Por qué? Porque los publicanos, ellos cobraban más todavía para que les quedara algo a ellos. Y como Roma lo que pedía era solamente el impuesto de él, de ahí lo que aquella persona quisiera poner la cuota, a ellos no les interesaba. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les dice. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estos hombres le dicen, bueno, le dicen, no pongan más de lo que es debido, cobren lo justo. Entonces, hermano, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra vida tiene que ser diferente. Y le dice, como el pueblo estaba a la expectativa, le preguntando todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
está también el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo, y es por eso que Jesús le está diciendo acá en el capítulo 3, versículo 5, le está diciendo: de cierto te digo que es necesario, le dice, nacer del agua y también del Espíritu. Aquel hombre se está quedando perplejo y está diciendo: pero ¿cómo que voy a nacer del agua? ¿Acaso que el agua ha tenido algún hijo o alguna otra cosa se le cruzaba en la mente? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Cómo que yo puedo nacer del agua? Y Jesús le dice: es necesario, le dice, de que tú nazcas del agua y del Espíritu. Del agua para que tú des testimonio y del Espíritu para que tengas el sello de Dios. Amén. Para en el momento que Cristo venga a recoger lo suyo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra vida es fructífera, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice a los efesios: tampoco quiero, hermanos, dice, que andéis como los otros gentiles que no tienen esperanza. Andando, dice, los deseos de la carne, en sus propias concupiscencias, andando, dice, en los deseos desordenados. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra vida es diferente. Nuestra vida tiene que cambiar. Porque le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. La palabra dice que el sentir de la carne es muerte, Aleluya. mas el sentir del Espíritu es vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un sentir en la carne, es para muerte. Pero cuando Dios nos hace sentir en el Espíritu, es para que nosotros seamos vivificados. La carne dice que tiene una lucha con el Espíritu. Todo el tiempo están luchando, todo el tiempo están peleando. Uno de los dos quiere ser mejor, uno de los dos quiere gobernar en el cuerpo. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos descuidamos de la palabra del Señor, entonces es cuando la carne gobierna. Y le dice: lo que es nacido de la carne es carne, Nicodemo. Así es, Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, Nicodemo. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 10? Vaya conmigo, Romanos 8, 10. Bendito Dios. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Él le dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque si vivimos para que no vivamos, y dice el 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. En el momento que Adán y Eva pecan, pierden aquella divinidad. Pierden aquella protección divina que tenían en el huerto del Edén. En el momento que Adán y Eva pecan, la muerte entra en ellos. Porque porque Dios les dice: en el momento que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. Y en el momento que ellos fueron engañados y desobedecen al mandato y a la voz de Dios, entonces hay muerte en ellos. Una muerte física como la que nosotros tenemos. En el momento que el hombre se aparta de los caminos de Dios y el enemigo gobierna su vida, hay una muerte espiritual. Entonces, por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos: y si vivimos conforme a la carne, dice, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos en el Espíritu. Y es por eso que Jesús le está diciendo a Nicodemo: lo que es del Espíritu, Nicodemo, Espíritu es.
Lo que es de la carne va a ser carne. Este cuerpo, hermano, se va a terminar. Este cuerpo se va a morir. Aunque usted lo vista, aunque usted le ponga lo que le ponga, hermano, esto se va a terminar. Aunque nosotros querramos, hermano, usted ve, hermano, a veces hay unas viejitas, hermano, echándose esto para los otros y para que no se les arrugue la cara. Pero, hermano, la muerte va a llegar. Así es, Hermano, el momento, porque está establecido, hermano. Aleluya. Está establecido. Aunque nosotros no quisiéramos hacernos viejitos, pero los vamos a hacer viejitos. Aunque nosotros no querramos llegar a ese momento, pero vamos a llegar, hermano. Amén, así es. Donde ya no vamos a tener fuerza en nuestros brazos. Ahora quizás usted levanta cualquier cosa. Ahora usted corre por donde quiera. Pero va a venir el momento donde usted ya no va a correr. Donde ya no van a tener que andar ahí. Entonces, lo que es nacido de la carne es carne. La carne va a morir. La carne tiene que pasar por ese proceso porque la muerte es que nos vivifica para poder llegar ante Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que también ese espíritu que revivió a Jesús de entre los muertos también nos va a resucitar a nosotros. Y vamos a ser resucitados con un cuerpo diferente, con un cuerpo transformado. Allá no van a haber dolores, allá no va a haber tristeza, allá no va a haber desilusión, allá no va a haber afán, allá no va a haber trabajo, hermano. No, el único trabajo es adorar a Dios. Aquí nos afanamos por una cosa y por la otra y viene el estrés a nuestra vida, pero allá, hermanos, vamos a estar dispuestos para adorar a nuestro Dios. Entonces, y dice el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a ser hijos de Dios. Porque es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Lea conmigo el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, ya no hacemos nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, hermano, no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque procuramos, hermano, cada día poner en las manos de Dios nuestra vida para que Él la moldee. Porque si usted, hermano, no obra en su cuerpo y usted no dispone su vida para poder, hermano, ponerla a la disposición de Dios, entonces Dios no va a poder hacer nada. Porque también el hombre tiene un libre albedrío. Jesús le está explicando este párrafo a Nicodemo. Pero si Nicodemo no se arrepiente, no es problema de Jesús. Jesús le está diciendo la palabra. Pero si Nicodemo no quiere, entonces Jesús no puede hacer nada. Porque Jesús deja libre albedrío para el hombre. Aleluya. Él está dejando para usted que usted decida qué es lo que usted quiere para mañana. Qué es lo que usted quiere hacer con su vida. Entonces Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y tú escuchas el sonido, pero no sabes ni de dónde viene hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, hermano, usted puede estar en su casa rendido y usted puede decir, ahora no voy al culto. Pero el Espíritu, hermano, lo vivifica y le dice, tienes que ir al culto. El Espíritu le dice, tienes que ir a adorar al Señor. Amén. Tienes que ir a glorificar al Señor. Tú no te puedes quedar esta tarde sin adorar al Señor. El Espíritu nos habla, hermano. Amén. Porque Él está ahí. Él está ahí animándonos. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desanimemos. El Espíritu, hermano, es que nos lleva, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, nos lleva a tener bondad, a tener misericordia, a tener paz. Entonces, por eso le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que ya nosotros no vivimos en nuestro cuerpo, esta carne murió. Esta carne murió en el pecado y nosotros hemos sido vivificados para poder glorificar a nuestro Dios. Entonces Jesús le dice, tú no sabes de dónde viene, hacia dónde va, le dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía Nicodemo no había comprendido. ¿Por qué? Porque la mente humana, dice la palabra, no percibe todas estas cosas.
O sea, cuando nosotros hablamos literalmente en la carne, nosotros no podemos comprender las cosas espirituales. Porque el hombre carnal no comprende también las cosas de Dios. Entonces le dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y allí ante Jesús le dice, y le responde a Jesús y le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú maestro? Porque Jesús le está diciendo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Pero si tú eres maestro, Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín en Israel se conformaba por 71 personas. Y de esas 71 personas, ellos estaban dispuestos para poder juzgar cualquier causa. Ellos eran rabinos, estaban preparados en la lectura, pero no comprendían estas cosas. Porque para Nicodemo era algo distinto, algo diferente. Pero ¿qué está hablando este hombre? Que hay que volver a nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, hermanos, tenemos es el regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es que nosotros hayamos querido decir nosotros somos hijos de Dios. No, sino que Dios nos escogió a nosotros. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y dice Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos salvos. Porque Dios quiso dar ese don a los hombres, a todo aquel que es guiado por el Espíritu, a todo aquel que quiere buscar al Señor. Entonces, no es porque nosotros tengamos mejores obras, no es porque nosotros tengamos el mejor entendimiento, porque seamos grandes intelectuales en la palabra, no, sino por la misericordia de Dios. No es por cuanto usted sepa, no es por cuanto usted tenga, no es por cuanto usted dé, no, sino es por la misericordia de Dios. Por eso es que nosotros somos salvos. Entonces dice, y esto pues dice, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Nicodemo le está diciendo en otras palabras, Jesús, lo que yo sé, eso es lo que te estoy diciendo. Y si yo te lo estoy diciendo en otras palabras, es porque ya lo vi que está en el cielo. Es porque ya vi la nueva Jerusalén. Es porque ya vi lo que viene para este mundo. Porque ¿quién se lo está diciendo? Jesús. Y Jesús dice la palabra que es desde el principio. Y por eso le está diciendo, es necesario que tú te arrepientas. Es necesario de que nazca de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Hay un reino, Nicodemo, en otras palabras. Pero si tú no me entiendes en cosas terrenales, ¿cómo me vas a creer si te digo las celestiales? Y dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Ustedes, le dice, han cerrado el oído a nuestra voz. Ustedes han cerrado el corazón a nuestras palabras. Y si os he dicho, dice, cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él tiene la potestad, le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, yo tengo la potestad de poder subir de allá donde vine. Pero Nicodemo no había entendido lo que Jesús le está diciendo. Nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces él está prediciendo a Nicodemo algo que va a acontecer. Que Jesús descendió a la tierra, vino a entregar su vida por el hombre, por el pecador. Y también él tiene la potestad para subir una vez más arriba. Y entonces le dice,
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué Moisés levanta la serpiente en el desierto? ¿O cómo que Moisés levanta la serpiente en el desierto? Cuando aquellos hombres fueron mordidos por aquellas víboras, dice la palabra que el pueblo estaba muriendo. Aquel pueblo estaba muriendo de la misma manera. Pero Moisés va ante Dios y Dios le dice: levanta una serpiente de bronce, y todos aquellos que alcen la mirada a lo alto, estos van a ser sanados. Así mismo le dice Nicodemo, así mismo está la humanidad. Así mismo está este mundo ahora en día. Sí, Señor. Así mismo le dice, como estaba Israel en el desierto, así también está este mundo ahora en día. Así como Moisés le dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Para que todos aquellos que miren a Cristo ahora tengan vida, ahora tengan salvación. Para que todos aquellos que han puesto su mirada en Dios puedan recibir la salvación. Y por eso le dice Nicodemo, así como Moisés ha levantado aquella serpiente, así yo voy a ser levantado. Y todo aquel que alce sus ojos y me vea y abra su corazón para que yo entre en él, entonces va a recibir la salvación. Dios le está explicando a Nicodemo, Jesús le está explicando a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y le dice algo muy importante, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las serpientes estaban acabando con el pueblo de Israel. Las serpientes estaban destruyendo a aquel pueblo, y aquel pueblo estaba clamando. Aquel pueblo estaba gimiendo. ¿Por qué? Por las mordeduras de aquel veneno que se apoderaba. Pero entonces Dios tuvo que hacer algo para que hubiera salvación. Ahora en día la humanidad se está perdiendo. Ahora en día, hermanos, había necesidad de que Cristo viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo se estaba perdiendo. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo vino, hermanos, entonces Él entregó su vida por nosotros. Él entregó, hermanos, su cuerpo por nosotros en sacrificio, en un sacrificio en la cruz del Calvario, y su sangre fue derramada como cordero, para que nosotros tuviéramos acceso delante de su presencia. Aleluya. Para que nosotros tengamos salvación en nuestra vida. Y es por eso que le sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, le dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, le dice, fuese salvo por él. No fuimos enviados nosotros. Le dice, yo no vine a esta tierra para condenar al mundo, no. Yo no vengo para que el mundo sea condenado, no, sino para que el mundo sea salvo. Jesús está hablando con Nicodemo. Es necesario que nosotros, hermanos, cada día pongamos la mirada hacia arriba. Amén, así es. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando estemos pasando por el valle de lágrimas, nosotros pongamos la mirada hacia el Señor. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro ayudador. Él va a estar con nosotros, dice la palabra. Ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Alabado sea. Bendito Dios, hasta el fin del siglo. Señor. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo se encuentra con lo que él no quería escuchar. Nicodemo no quería escuchar que le dijeran, tienes que creer en mí. Nicodemo no quería escuchar que le dijeran, tienes tú que creer en mí. Nicodemo quería escuchar que le dijeran, sí, sigue en tu religión. Porque lo que el hombre quiere escuchar ahora, hermano, es mentira. Lo que el hombre quiere escuchar, hermano, es que le digan que en el pecado allí va a estar bien. Lo que el hombre quiere escuchar, hermano, es que le mientan. Pero cuando uno habla la verdad, pero cuando le dice al hombre que se arrepienta de su pecado, pero cuando le decimos al hombre que se limpie de su pecado, a veces no quiere, porque es lo más difícil que hay. Señor, aleluya. ¿Por qué, hermano, usted cree que hay iglesias que están llenas? Porque le dicen a la gente, usted puede andar así como usted quiere, usted puede hacer lo que usted quiere. Pero al final, hermano, Dios está diciendo que tenemos que nacer de nuevo. Amén, así es. Amén. Que tenemos que dar ese fruto en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Jesús le dice,
Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído, le dice, en el Hijo de Dios. Ahora le dice, después de este sacrificio, tienes que creer en mí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo le dice, no tienes que andar en la oscuridad. Tienes que salir a la luz. Tus obras tienen que ser manifiestas. Y Jesús le sale y le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, le dice, amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, Jesús le está diciendo, sabes que yo estoy platicando contigo, pero tú te estás perdiendo. A veces tenemos tan cerca a Cristo, hermano, pero nosotros, la humanidad se quiere perder. El hombre se quiere perder. Habiendo salvación, habiendo, dice el escritor en los Hebreos, habiendo entregado a Cristo su sangre por nosotros, la humanidad quiere perderse. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario, hermano, que caminemos en luz. Es necesario, hermano, que caminemos en la luz de Cristo, porque Él, hermano, nos va a dar la victoria. Es necesario, hermano, que nos acerquemos a Jesús cada día, porque Él, hermano, tendrá cuidado de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra del apóstol Pedro. Y Él, dice, tendrá cuidado de nosotros. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermano, esta enseñanza. Bendito nuestro Dios. Le voy a invitar que se ponga de pie. Quiero orar también por los enfermos. Habemos muchos hermanos estorbados de salud. Mi hermano Joel, mi hermano Milton, otro hermano, mi hermana Vilma, mi hermano Ulises. Pasen al frente, hermanos. Vamos a orar. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a decirle al Señor, hermano, que limpie nuestra vida. Yo también he estado estorbado de salud, no mal de mi garganta, pero Dios, hermano, nos va a dar la victoria. Bendito nuestro Dios. ¿Hay algo otro, hermano, que quiera añadirse también? Vamos a orar en este momento. Bendito Dios. Le voy a invitar al pastor también para que nos ayude a orar. Bendito Dios, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, aleluya. Porque de tal manera, Señor Jesucristo, tú amaste a este mundo, Señor. Porque de tal manera, Señor, tú amaste, Señor Jesucristo, nuestro corazón, mi Dios amado. Porque de tal manera, mi Dios amado, aleluya, usted, mi Dios eterno del cielo, está con nosotros, Señor Jesucristo, aleluya. Porque de tal manera, mi Dios amado, entregaste tu vida por nosotros, Señor. Y si le entregaste por nosotros, Señor Jesucristo, aleluya, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios amado, aleluya. Gracias te da mi alma, Señor Jesucristo, aleluya. Porque creemos, Señor, en tus maravillas, Señor. Creemos que tú eres un Dios de poder, mi Dios amado, aleluya. Creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios amado, aleluya. En esta preciosa hora, mi Dios amado, aleluya, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, aleluya. Tu palabra, Padre Santo, nos enseña, Señor, y nos dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, o tú le dirías a la montaña, muévete, y esa montaña se movería, dice tu palabra, Señor. Y ahora, mi Dios amado, nos presentamos delante de tu presencia. Nos presentamos delante de tu presencia, papá. Y sabemos, Padre, que esta enfermedad, Señor, que de nuestro cuerpo no es para muerte, mi Dios amado, sino para que tu nombre se glorifique, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, mi Dios amado, aleluya. Sino para que tu nombre, Padre Santo, sea glorificado, mi Dios eterno del cielo, aleluya. Pedimos esa cobertura de tu Espíritu, mi Dios amado, aleluya. Pedimos, Padre Santo, aleluya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubre en esta hora. Que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos cubre en esta hora, Padre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que
que hay un Dios de poder, mi Dios amado. Declaramos que hay un Dios que hace maravillas. Declaramos que hay un Dios poderoso en el reino de los cielos, aleluya. Está alzando su mirada. El salmista dice que se humilla a ver los hombres que están en la tierra. Él se humilla, dice tu palabra, a mirar, Padre Santo, la necesidad del pueblo. Padre, está delante de tu presencia. Ahora, Padre, reprendemos toda huésped espiritual de maldad. Reprendemos, Padre Santo, toda artimaña del diablo. Oh, Padre Santo, aleluya. Reprendemos, Señor, toda obra del enemigo, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre. Declaramos victoria, Padre Santo, aleluya. Hay victoria en tu sangre. Declaramos victoria, Señor Jesucristo, aleluya. Hay victoria, Señor Jesucristo, en aquellos que creen. Oh, hermano, solamente tienes que creer en esta hora. Oh, solamente tienes que creer en esta hora. Y Dios va a hacer maravilla. Dios va a hacer proeza. Él es el mismo que abrió las aguas. Él es el mismo que abrió el Jordán. Él es el mismo que creó los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, tú eres el mismo, Señor, de ahora, de ayer, de siempre, por los siglos de los siglos. Aquí dice tu palabra, yo soy el primero, el último, el alfa y el principio y el fin. Mi Dios amado, aleluya, en esta hora, Señor. Venimos con necesidad delante de tu presencia. Oh, venimos con necesidad delante de tu presencia, Señor. Te necesitamos, mi Dios amado. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Confórtanos con tu Espíritu, Señor. Confórtanos con tu presencia, mi Dios amado. Para la alabanza de tu gloria, mi Dios eterno del cielo, aleluya. Bendice la vida de mi hermano Joel, mi Dios amado. Él reciba, Señor, lo que está pidiendo, papá, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. La vida de mi hermano Milton, Señor Jesucristo, recibe, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Pedimos por la vida de mi hermana Juanita, Señor. Por la vida de mi hermana Andrea, Padre amado, aleluya. Oh, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Nos hemos acercado en esta hora para creerte, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Pedimos por la mamá de mi hermana Mari, Señor. Oh, en esta hora, Padre Santo, que trae la obra perfecta, mi Dios amado, en ese cuerpo, Dios eterno del cielo. Que usted haga la obra perfecta, Señor. He venido creyendo, Padre, en tu casa. Y yo sé, Señor, que tú vas a hacer maravillas, Señor Jesucristo, aleluya. Pedimos por la vida de su esposo, mi Dios eterno, en esta hora, Padre. Y usted fortalezca, Señor, su vida. Y usted fortalezca esas piernas paralizadas, mi Dios amado. Y que su Espíritu Santo, Señor, lo fortalezca, Padre. Y que usted haga la obra perfecta, Señor, dentro de él. Para el avance de su gloria, Señor Jesucristo, aleluya. Pedimos la cobertura, Padre, por mi hermano, Señor. Pedimos, Padre, por mi hermano Luis, Señor Jesucristo. Bendice la vida de tu siervo, Padre. Da la fuerza, Señor. En esta hora he venido creyendo, Padre. Yo sé que tú vas a hacer la obra, Padre. Lo creemos, Señor Jesucristo, aleluya. Por la vida de mi hermana Vilma, mi Dios amado, aleluya. Y usted va a hacer la obra, Padre amado. Todo dolor, Padre Santo, a toda enfermedad, Señor Jesucristo, se va en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Para el avance de su gloria, Espíritu Santo. Usted es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Usted es el que le sanó, mi Dios amado, aleluya. Aquellos que se acercaron delante de su presencia. Usted es el mismo, Señor, que se paseaba por aquellas calles, Señor, de Jerusalén. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Creemos, Señor, en sus maravillas, oh Dios eterno. Creemos, Padre Santo, aleluya, en que usted, Señor Jesucristo, aleluya, es el que salva nuestra vida. Oh, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Sobre sus rodillas, Padre, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, mi Dios amado, aleluya. Haz la obra en mi vida, Señor, en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Pedimos esa cobertura de tu Espíritu, mi Dios amado, aleluya. Yo sé que tú vas a contestar, mi Dios amado, las peticiones, Señor. Yo sé que los que miraron a Él, dice su palabra, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, aleluya. Gracias, mi Dios amado, aleluya. Te pido, Padre, que haga la obra, Señor, de misericordia, Padre Santo, de nosotros.
Oh Señor, delante de tu presencia nos hemos presentado, Señor, porque somos necesitados y reconocemos, Señor, que necesitamos de tu sanidad, que tú eres nuestro médico por excelencia, mi Dios amado, y comenzamos a creer, Padre Santo, porque todos los que creen en tu nombre, Padre Santo, aleluya, entonces, mi Dios amado, aleluya, ellos se recibirán, dice tu palabra, bendición de Jehová. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, porque de tal manera tú nos amaste, Señor. Tú entregaste tu vida por nosotros, mi Dios amado, aleluya. Ahí, Señor, donde ha venido mi hermano necesitado, Señor, enfermo, ha venido creyendo, Señor. Quizá nuestro cuerpo, Padre Santo, quería estar en sus hogares, Padre. Pero yo sé, mi Dios amado, que el Espíritu, Señor, nos trajo delante de tu presencia. Yo sé que el Espíritu, mi Dios amado, nos dijo que teníamos que estar en este lugar, Señor. Y en este lugar es donde recibimos sanidad, Señor. En este lugar donde recibimos bendición, mi Dios amado, aleluya. En medio, Señor Jesucristo, de la angustia, con mi voz clamará a Jehová, dice su palabra, y Él oirá mi voz, dice tu palabra, Señor. Este pobre clamó a Jehová y de todos sus temores le libró. Cuando estemos en angustias, en dificultades, Señor, tu palabra dice que clamemos a tu nombre y tú vas a responder, mi Dios amado, aleluya. Yo sé que tú vas a responder, Padre Santo, aleluya. Vamos a escuchar testimonios, Padre Santo, de esta tarde, Señor. Que nos hemos acercado, Padre Santo, creyendo, Señor, en que tú, mi Dios amado, en esta semana nos vas a libertar por completo, mi Dios amado, y vamos a adorar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, aleluya. Bendice nuestra vida, Señor, dando paz, Señor. Aleluya. Danos paz en nuestro corazón de tu Espíritu. No hay nada imposible para aquel que cree en ti, Señor. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, Gloria a Dios, aleluya. llenando hoy las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando, aleluya, vida. Cámbiame, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esa lluvia de bendición. Gracias, mi Dios eterno del cielo, aleluya. Derrama de tu Espíritu. Alabado sea Dios, aleluya. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, aleluya. Manda lluvia. Gracias, Señor, aleluya. Derrama de tu Espíritu, derrama de tu Espíritu, mi Dios amado, en nuestra vida. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Aleluya, declárelo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita, mi Dios amado, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Da la fuerza a tu siervo, mi Dios amado, aleluya. Da la fuerza a tu siervo, mi Dios eterno del cielo, aleluya. Porque todas sus cargas, mi Dios amado, aleluya, tú las puedes llevar, Señor. Ahora, Señor Jesucristo, las está entregando en tus manos, Señor. Glorifícate, mi Dios amado, aleluya. La alabanza de tu gloria, Señor. Da la fuerza, Padre amado, aleluya. Que pueda seguir adelante, Señor. Aunque el enemigo se levante, oh Padre Santo, aunque contra mí se levante guerra, dice el salmista, pero te veré porque tú estás conmigo, aleluya. Gracias, mi Dios amado. Da la fuerza a tu siervo, papá, aleluya. Deposita de tu Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús, aleluya, por este precioso momento, Padre Santo, aleluya. Gracias, mi Dios eterno del cielo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio, hermano, de estar delante de su presencia. Sea como sea que usted haya venido enfermo, hermano, declara esa victoria, que Dios le va a dar la victoria. Bendito Dios. La enfermedad, hermano, no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Para que el día de la vigilia, hermano, tengamos testimonios que contar. Bendito Dios. Hay que declarar nuestra vida en las manos del Señor y Él va a hacer la obra, hermano, perfecta y completa en nuestra vida. Bendito Dios. Y gracias a Dios por este privilegio, hermanos, que Dios me ha regalado de estar aquí una vez más con ustedes. Y bendiga la vida del pastor también, que me dio este privilegio. Bendito nuestro Dios. Así, hermano, mañana, día de culto también, vamos a salir a evangelizar. Bendito nuestro Dios. Vamos a venir en la mañana a la oración. Gloria al Señor. Va a haber oración mañana de 7 a 8. Y también va a haber evangelismo, dice el pastor, a las 10, ¿verdad? Bendito Dios. Yo voy a dejar al pastor mejor para que él nos despida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Bueno, lo que el hermano dijo, ¿verdad? Está más claro que el agua. La oración mañana a las 7, a las 8. A las 10, hermano, vamos a estar acá en el parqueo ya listos para poder evangelizar. Amén. Acuérdense que lo queremos hacer de una manera de que tal vez hay personas que uno no les puede hablar, ¿verdad? Queremos hacerlo a través de una pancarta, ¿verdad? Una cartulina. Usted puede ponerle ahí: Cristo viene, Cristo te ama, acepta a Cristo hoy, queremos orar por tu vida. O sea, hay muchas maneras, ¿me entiende?, de cómo usted puede dejarle saber a la gente, gloria al Señor, o queda poco tiempo, acéptale hoy. Pero no en letras pequeñitas, ¿verdad? Sino que haga una letra como el tamaño mío, para que se pueda ver, ¿verdad? Para que desde lejos se vea, amén. O el tamaño junior, así, ¿verdad? Para que mejor se vea mejor, gloria al Señor. Para que el amigo entienda que todavía hay tiempo, amén, gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Día tras día hay que nacer de nuevo, amén. Oramos entonces para ser despedidos de este lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que pudimos escuchar hoy en esta noche, Dios amado. De igual manera, oramos por la vida de tu siervo, Señor Jesucristo, Padre, que tú lo sanes, lo libertes, Dios mío, de toda enfermedad, de todo dolor, Señor, todo malestar,
hogar, Padre mío, que ha venido a querer estorbar su vida, Señor. Oramos, nos unimos en fe, en oración, creyendo, Señor, aleluya, Padre, que usted va a hacer la obra, Señor, va a completar, Dios mío, lo que usted ha comenzado, Señor, en la vida de él, así como en cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos, Dios mío, que nos lleve con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre, y que aparte todo peligro del camino, Señor, aleluya, y que el día de mañana podamos estar en este lugar, Señor, para poder seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana con la ayuda del Señor.